Muy buenos días, estimados estudiantes de la Guía de Aprendizaje de Legislación Constitucional. Nos encontramos en nuestro tercer encuentro sincrónico eh, de la presente Guía de Aprendizaje, en donde hemos tenido diferentes temas importantes, aprendizaje bastante nutrido con respecto a las diferentes características eh, de esa eh, máxima jerarquía normativa que enmarca nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esa constitución o que el artículo cuarto de la misma Carta Política denomina norma de normas y que a la vez pues hemos logrado identificar que la constitución no está sola en esa cúspide de la pirámide kelseniana y que se encuentra eh, acompañada de las normas y tratados de índole internacional y que forman un grupo normativo que se denomina el bloque de constitucionalidad. A raíz de eso, muchachos, es importante, y ya para empezar a abordar el tema de hoy, determinar que a lo largo de la historia constitucional de nuestro país, hemos tenido diversos avances importantes en cuanto a garantías, eh, derechos, principios, valores, ¿cierto? Con la expedición constante, o más bien a lo largo del tiempo, hemos logrado identificar que con el paso del tiempo las constituciones se han vuelto o tienen la tendencia a ser cada día más garantistas. Es decir, la constitución de 1810, eh, la de 1832, era obviamente mucho más garantista que la de 1810. Y obviamente la constitución del 91, que es la que nos rige actualmente, es demasiado, o diría yo, mucho más garantista que la constitución que le precedía, que era la constitución del 86. ¿Quién me recuerda o quién puede, para hacer un poco la clase amena, informarme o decirle a la audiencia que hoy pues es bastante amplia, puesto que tenemos grupos de los sábados y algunos estudiantes de la mañana, de la jornada lunes a viernes? Cualquiera de ustedes puede decirme cuáles fueron los diferentes cambios importantes que trajo consigo eh, la expedición o la promulgación de la Constitución de 1991. A ver, ¿quién me dice? Profesor, Sí, habla Dani. hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bueno, antes de la Constitución del 91 no existían los órganos de control independientes. La Constitución del 91 les dio mucho más poder y autonomía. Asimismo, otros mecanismos de participación ciudadana. Pues esto se reforzó y le dio más poder a partir de la del 91. Muy bien. Vamos a corregir un término en cuanto a los organismos de control. Los organismos de control ya existían, ¿sí? Pero no tenían la misma fuerza y la misma independencia que pues tienen hoy en día. Hoy son más independientes, tienen, les tienen, podríamos decir, más respeto los funcionarios públicos a los organismos de control, como quien dice, la Procuraduría viene siendo el coco pues, de los funcionarios públicos, que realmente
tiene una autoridad bastante importante a nivel disciplinario, pudiendo desarrollar destituciones e inhabilidades por parte de esta entidad hacia los funcionarios públicos. Pero eh, la, los organismos de control ya existían. No con la misma fuerza, no con la misma independencia, pero sí existían. ¿Cuál fue o cuáles fueron las principales modificaciones o cambios que trajo consigo la promulgación de la Constitución del 91 para pues ya entrar a nuestro tema que pues es hoy en día la jurisdicción constitucional? Hoy vamos a hablar sobre la jurisdicción constitucional. Profe, Cuéntame, eh, Camilo, le por favor. habla, le habla Camilo. Bueno, el cambio más notorio y radical fue la aparición de la Corte Constitucional como guardiana de esa misma Constitución y también para salvaguardar los derechos fundamentales que ahora venían a surgir, siendo esa pues el cambio más característico. Hay otros, pero creo que no son de tanta relevancia para la clase. Muy bien, Camilo. A ese punto era lo que realmente quería llegar, o al punto en el cual quería que llegáramos, o al punto que quería que llegáramos. Uno de los cambios más importantes que trae consigo la Constitución Política del 91 es o son la creación de la jurisdicción constitucional. Y eso trae consigo, primero, eh, el nacimiento de lo que conocemos como la Corte Constitucional como órgano, pues que vela por la protección de los derechos constitucionales. Obviamente, partiendo de ello, nacen diversas herramientas adjetivas o procesales que sirven o eh, funcionan con el fin o se erigen con el fin de dar protección a esos mismos derechos constitucionales, puesto que muy a pesar de que exista el derecho sustantivo o la norma o la parte dogmática de la Constitución, sin una herramienta sería imposible pues darle una protección eficaz o eficiente a esos derechos constitucionales de los cuales ya hemos hablado, ¿cierto? Ya nosotros conocemos de primera mano cuál es la estructura de nuestra Constitución y realmente cuáles son esos derechos que tenemos nosotros como asociados de la nación. Entonces, muchachos, el tema de hoy es jurisdicción constitucional. Uno de los grandes, o podríamos decir, impactos más notorios que trae consigo la promulgación, la expedición a partir de esa Asamblea Nacional Constituyente que promulga, como lo dice nuestro preámbulo de la Constitución, en el año 91, ¿cierto? Nace de lo que conocemos como la jurisdicción constitucional. Entonces, para hacer un poco la clase más didáctica, vamos a compartir unas diapositivas para eh, poder desarrollar unos conceptos. Muchachos, ¿las están viendo? Sí, profesor. Sí. Bueno, vamos a cerrar, Jesús, por favor, el micrófono para que no tengamos interrupciones. Muchachos, muy importante. Antes de empezar a hablar
de lo que conocemos como jurisdicción constitucional, es importante hablar un poco sobre un tema que, que no es de menos importancia, ¿cierto? Y que se encuentra pues dentro de nuestra guía de aprendizaje. Y ese tema es, es acerca de los mecanismos de participación ciudadana. Como podemos observar, eh, uno de los cambios más grandes, además, pues del surgimiento de lo que conocemos como la jurisdicción constitucional, es que se hizo un poco más fuerte o se erigió con más fortaleza la denominación o la característica de que Colombia es un país o un estado participativo y además democrático. Y entre esas características encontramos el pluralismo, ¿cierto? Es decir, la facultad que tenemos o que tiene el Estado de no ser bipartidista, de tener la capacidad de elegir y ser elegidos sin necesidad de estar o hacer parte de esos partidos políticos tradicionales que tanto pues han hecho o en su momento hicieron daño pues a nuestro país. Porque no es un secreto que el bipartidismo fue un fenómeno de la historia que pues inició o generó un gran impacto o fue una de las grandes causas de la violencia en nuestro país. Nació lo que conocemos como el Frente Nacional, en donde estos dos partidos políticos se distribuyeron el poder por 12 años. Entonces, la Constitución del 91, eh, al ver la situación que sucedió con respecto a esas características de un país bipartidista, pues se erigió como un país pluralista y además participativo y democrático. Entonces, una de las características, muchachos, eh, de nuestro país es que contamos con diversos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, a partir de la Constitución del 91, ¿cierto? Que es una constitución que dio fundamento jurídico a la participación ciudadana, puesto que, como lo vemos en el artículo primero de nuestra Constitución Política, encontramos que Colombia es un país democrático, pluralista y participativo. ¿Qué son entonces los mecanismos de participación ciudadana? Podríamos decir que es el ejercicio eh, fundamental de la democracia, es decir, poder elegir los gobernantes por parte del pueblo, de que no sea el mismo Estado o la misma representación que tenemos nosotros eh, que genera un impacto en la elección pues, de los gobernantes. Que esa elección de los gobernantes sea a partir eh, de diversos mecanismos en los cuales nosotros podamos tener inmiscusión importante, es decir, nosotros como pueblo tengamos la capacidad de elegir y además si tenemos unas ideas buenas, poder también ser elegidos. Bueno, fundamentalmente muchachos, hablando de esto de los mecanismos de participación ciudadana, tenemos que hablar de los fines esenciales del derecho, del Estado, perdón, ¿cierto? Eh, y uno de los fines o de las funciones del servidor público que nosotros elegimos a través de esos mecanismos de participación ciudadana es simplemente servir a la comunidad. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes o nuestros representantes con el fin de que ellos, pues en el ejercicio de sus funciones, pues generen servicio, ¿cierto? Como lo dice su propio adjetivo, su propio calificativo, de ser servidores públicos, de ser personas que al ser elegidos sirvan a la comunidad, de que presten un servicio loable para la comunidad. De tal manera, muchachos, que teniendo en cuenta que este es uno de los fines del Estado, ¿cierto? El servir a la comunidad, promover
y garantizar la participación del pueblo, de que nosotros como pueblo participemos en las decisiones importantes que pues toma el Estado. ¿Dónde encontramos los fundamentos jurídicos o constitucionales de estos mecanismos de participación ciudadana? En el artículo 103. ¿Quién tiene Constitución a la mano, muchachos? Por favor, que me colabore. Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. Un momento, profe. Listo. ¿103 me dijo, profe? Sí. Artículo 103. Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, la ley lo reglamentará. Listo. Entonces, vemos cómo la misma norma constitucional, como todo en el estado en el que nos encontramos, tiene una regulación de cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana. Creo que el mecanismo de participación ciudadana que más conocemos es el sufragio. El sufragio es el mismo voto. Entonces, ¿qué es el voto, muchachos? El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas. Es decir, esas personas tienen que tener unas ideas importantes, unas propuestas interesantes que generen una atracción pues al pueblo. Pero esas ideas, eh, vamos a decir, esa política, ¿cierto? Esas ideas representadas en políticas públicas tienen que generar un impacto social. Es decir, ser atractivas para el pueblo. Pero lo importante, muchachos, con el voto o el sufragio, es que es la herramienta, pues obviamente, eh, efectiva, digámoslo así, entre comillas, porque realmente es poner en entredicho si realmente le damos un buen uso a ese mecanismo de participación ciudadana que es el voto, la posibilidad de elegir yendo a las urnas a esos representantes que generan o que tienen unas ideas y que nosotros pues al hacer un análisis de ellas pues elegimos cuál realmente le conviene a la sociedad. ¿Qué entidades, muchachos, son elegidas a través del voto popular? La presidencia de la República, ¿cierto? El presidente de la República, quien es el jefe del Ejecutivo y de la nación, es elegido a través de lo que conocemos como el sufragio universal o el voto popular. Los representantes del Senado, es decir, la rama legislativa eh, del poder público, son elegidos a través de este mecanismo de participación ciudadana. Las alcaldías, las gobernaciones, los consejos distritales, los municipales, las alcaldías, entre otros, muchachos. Esos puestos públicos son elegidos a través de el mecanismo de participación ciudadana que es el voto. Vamos entonces a hablar del plebiscito. Creo que todos aquí hemos escuchado en su momento lo que sucedió con el plebiscito que el gobierno de Juan Manuel Santos llamó para elegir si era prudente o no hacer efectivo el acuerdo de paz. ¿Quién recuerda eso? A ver. ¿Sí recuerdan, muchachos? Claro, profe. Entonces,
El plebiscito es una herramienta utilizada pues, por el presidente de la República para refrendar, es decir, poner en consideración del pueblo una decisión importante de trascendencia. Es decir, el presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o para rechazar la decisión o poner en decisión del pueblo, pues la idea o la postura que sería de gran impacto pues, para la sociedad. El ejemplo más claro fue el que se hizo para refrendar o elegir o tomar como decisión si se aplicaba de manera directa el proceso o el proceso de paz, ¿cierto? Entonces es darle la posibilidad al pueblo de que elija si realmente eh, una, quiere tomar una decisión importante o de trascendencia para el pueblo. Muchachos, otro mecanismo importante es el referendo. Esta es la herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos para la aprobación o el rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, y en ellos se establecen dos formas de referendo, aprobatorio o derogatorio. Es decir, el referendo derogatorio es la herramienta mediante la cual se pone a consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, ¿cierto? Entonces, si el plebiscito es sobre una decisión importante, acá el referendo es sobre la implementación o no de una norma. La consulta popular también la hemos visto, ¿cierto? Porque es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia. Entonces, si ustedes recuerdan, hubo un momento de la historia colombiana actual en donde nos pusieron a decidir en las urnas si se apoyaba lo que conocimos como la consulta anticorrupción. También escucharon sobre eso. Sí. Claro que sí, cierto. Fue una circunstancia en donde en las urnas decidimos si era o no necesario apoyar esa circunstancia de la consulta anticorrupción. Muy importante también la revocatoria del mandato, es decir, la posibilidad o un derecho político que tiene el pueblo, que tienen los ciudadanos para dar por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernante, ya sea, puede ser el presidente, puede ser el gobernador o un alcalde. ¿Listo? Esos muchachos son ciudadanas. Bueno, claro, este tema, muchachos, este tema era importante tocarlo, pero realmente me interesa mucho más el tema que viene a continuación. ¿Tienen preguntas, dudas con respecto a esto, muchachos, o algún aporte? ¿O seguimos con nuestro tema cumbre de nuestro día de hoy? Tomaremos entonces ese silencio como silencio administrativo positivo. Continuamos entonces con nuestra clase. Entonces, muchachos, uno de los grandes impactos, ya habiendo escuchado lo referente a la jurisdicción, a los mecanismos de participación ciudadana, uno de las grandes modificaciones que trajo consigo la Constitución Política del 91 es la creación, el nacimiento, el origen de lo que conocemos como la jurisdicción constitucional. ¿Dónde ubicamos la jurisdicción constitucional?
¿En qué parte? ¿En qué rama del poder público? ¿Quién me dice? Profe, qué pena. Cuéntame. No sé si soy yo o estoy escuchándolo con un poco de interferencia, o tal vez mi internet. Los Yo demás, también lo he escuchado, pero poco. ¿ya me escuchan bien? En este momento sí se escucha perfecto. Bueno, Sí, sí, ahí sí. entonces, ¿quién puede decirme en qué rama del poder público ubicamos a la jurisdicción constitucional? ¿Qué me dice por aquí? Creo que está. ¿Qué me dice Luna? Judicial. Muy bien. Recordemos entonces en nuestra clase pasada, en donde hablamos sobre la estructura del Estado. Hablamos de las ramas del poder público, hablamos de los organismos autónomos e independientes, hablamos de los organismos de control, hablamos de los organismos electorales. Nosotros la jurisdicción constitucional tenemos que ubicarla en las ramas del poder público, ¿cierto? Es decir, esa división que evita la concentración de poder. Específicamente en la rama del poder público que se encarga de dirimir conflictos, de administrar justicia. La jurisdicción constitucional hace parte de la rama judicial, puesto que la jurisdicción constitucional es la encargada de dirimir conflictos que se susciten o que se generen en contra de un derecho, de un principio, de un valor, de una prerrogativa de índole constitucional. La jurisdicción constitucional en el 91 surge con esa intención, surge con la idea de que esos mecanismos, esas herramientas, esos derechos no se vayan al traste de la basura, de que tenga en la jurisdicción constitucional una entidad que realmente sirva para dar protección a esos derechos constitucionales, de que eso no quede simplemente en el papel. Entonces, la jurisdicción constitucional es la máxima autoridad o la encargada de proteger los derechos constitucionales. La máxima autoridad, entonces, de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional. Ya hayamos dicho, la Corte Constitucional nace con la Constitución Política de Colombia de 1991. Al ser el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tiene como principal función cuidar porque se respeten los principios, valores, derechos, prerrogativas que se encuentran enmarcados pues, en la misma Constitución. ¿Cómo nace esta jurisdicción constitucional? Obviamente con la expedición de la Disculpe, Constitución profe. del... Cuéntame, Profe, cuéntame Jesús. ¿puede repetir lo que dijo recientemente, que la interferencia mocha sus palabras? Disculpe ahí. Sí, sí. Vamos a ver, de pronto, ¿los demás me están escuchando bien o también me escuchan con interferencia? No, bien. Entonces es tu internet, Jesús. Trata de ubicarte bien. Entonces, como les venía diciendo, a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, se enriqueció esa tradición de defensa judicial. Nacen diferentes instituciones jurídicas como la acción de tutela, como la acción de grupo, como la acción popular, ¿cierto? Son múltiples recursos y acciones que sirven para dar protección a la Constitución Política de Colombia, a esos derechos constitucionales. Pero muchachos, hay un instrumento muy importante
muy importante, pues del cual ya lo hablamos con los muchachos de lunes a viernes, que es realmente la intención. Vamos a adelantar un poco, porque ahorita vamos a hablar de la Corte Constitucional como entidad, pero me interesa estudiar lo siguiente. Muchachos, vamos a hablar de control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es un estudio que se hace a la ley ordinaria, ¿cierto? Es decir, incluso a todas las demás normas que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y es la forma en cómo la ciudadanía, ¿cierto? Incluso las entidades como la Corte Constitucional realizan un control a esas normas que posiblemente podrían ir en contra, pues, de esos mandatos constitucionales. Entonces, ese control de constitucionalidad tiene unos procedimientos. ¿O cómo llegamos nosotros a hacer ese control de constitucionalidad de las leyes? A través de las siguientes circunstancias. Son 3 los controles por vía de acción, muchachos. Primero, y ya esto lo habíamos tocado con los estudiantes de la mañana, la acción pública de inconstitucionalidad. Muchachos, la acción pública de inconstitucionalidad es una herramienta en donde cualquier ciudadano, si evidencia, ¿cierto?, en una norma la posibilidad de que ésta vaya en contra de la Constitución, ese ciudadano pueda poner en conocimiento de la Corte Constitucional esa circunstancia para que ella, a partir de un estudio de constitucionalidad, pueda determinar si realmente es necesario o no que siga vigente esa norma en el ordenamiento jurídico. Podríamos entonces decir de que a partir de este estudio que inicia con la acción pública de inconstitucionalidad, se da inicio, o a partir de ese estudio de inconstitucionalidad se genera lo que conocemos como las sentencias tipo C, sentencias de constitucionalidad. ¿Cuál es la finalidad más importante de una sentencia de constitucionalidad? Identificar si esa norma, ¿cierto?, realmente va en contra o no, pues, de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué se decide en una sentencia C? La exequibilidad o la inexequibilidad de esa norma. Exequibilidad significa o refiere que para esa norma, o que esa norma va a seguir vigente en el ordenamiento jurídico, es decir, que la Corte Constitucional no le dio la razón al demandante por vía de acción pública de inconstitucionalidad, y por ende esa norma no debe fenecer del ordenamiento jurídico, va a seguir incolume dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, muchachos, si esa norma va en contra de la Constitución y los magistrados de la Corte evidencian eso, la decisión será declarar la inexequibilidad de esa norma. Es decir, ¿qué refiere la inexequibilidad? Refiere a la circunstancia de que esa norma va a desaparecer del ordenamiento jurídico. Realmente es una herramienta en donde nosotros podemos poner en conocimiento a la Corte Constitucional de que una norma va en contra de la Constitución Política de Colombia. Es decir, todas las sentencias C, y eso lo vamos a ver en la clase presencial del último sábado, tienen la finalidad de hacer ese estudio, de si realmente van en contra o no de la Constitución y declarar la exequibilidad o la inexequibilidad de esa norma. Profe, es por eso que es muy común encontrar en las leyes o dentro de los artículos
la frase algo así como que se declara exequible o se declara inexequible. Mediante Muy eso bien. uno puede pues darse cuenta si ha sido alguna vez esa ley o ese artículo en concreto demandado por una acción de inconstitucionalidad. Muy bien, Camilo. Tú lo has dicho y haces un buen análisis. Muchas veces en las normas, ¿cierto? En los artículos e inclusive solamente en alguna palabra vamos a encontrar esa frase de, o abajito en los comentarios, este artículo fue declarado inexequible, ¿cierto? A partir de sentencia C, número tal. Entonces, es simplemente el estudio de una norma en su totalidad, y eso quiero que ustedes tengan pleno conocimiento de ello. Uno puede demandar por inconstitucionalidad una norma en su totalidad, es decir, una ley en su totalidad, un artículo, inclusive una palabra que sea vulnerante de la Constitución Política de Colombia. ¿Cierto? Ejemplo, ejemplo. El Código Penal, muchachos, el Código Penal, perdón, el Código de Procedimiento Penal, si no estoy mal, el artículo que refiere sobre la posibilidad de la sustitución de la medida de aseguramiento a la madre cabeza de familia fue demandado por inconstitucionalidad en los siguientes términos. Al referirse únicamente a la madre cabeza de familia, se dejaba a un lado a esos padres cabeza de familia, ¿cierto? Que en algún momento tienen la responsabilidad total económica, social, afectiva, pues de los hijos, ¿cierto? No solamente existen madres cabezas de familia, también hay padres cabeza de familia. Entonces la Corte, en su estudio de constitucionalidad, no declaró inexequible la norma, pero sí la declaró exequible condicionalmente, que esa es otra forma pues de hablar de la inexequibilidad o la exequibilidad de la norma. Es decir, no la elimina, pero sí crea una condición en donde además de proteger a la madre, protege al padre cabeza de familia. ¿Listo? Entonces, vemos cómo la Corte Constitucional, a partir de esta acción pública de inconstitucionalidad, puede modificar la interpretación que uno le da a la norma. Por eso uno tiene que estar pendiente de los comentarios que se encuentran en la norma y además irnos a la sentencia de constitucionalidad, puesto que las sentencias de constitucionalidad modifican la interpretación que debemos darle a la norma. ¿Listo? Entonces, en ese caso vemos cómo, por ejemplo, el padre cabeza de familia podría también acceder, aunque la norma inicial no lo establecía. ¿Listo? Sí me hago entender entonces de qué se trata esta acción pública de inconstitucionalidad, muchachos, que es una acción que tenemos todos. Obviamente, muchachos, hay otras acciones. La acción pública de nulidad, o ahora se denomina el medio de control de nulidad, en donde nosotros podemos demandar a través de lo contencioso administrativo una norma pues que vaya en contra de la Constitución, ¿cierto? Pero eso ya hará parte pues de su estudio en derecho administrativo, que supongo que es la guía de aprendizaje que van a ver posteriormente. Y muchachos, muy importantes, y de esta acción vamos a hablar mucho en las próximas clases. La próxima clase del día sábado, la acción de tutela. Vamos a aprender a realizar acciones de tutela. Dentro de la jurisdicción constitucional encontramos, obviamente, como máximo órgano a la Corte Constitucional, pero hay que entender también otra situación, de que todos los jueces de la República, sin importar que sean jueces de cualquier jurisdicción, ¿cierto? De las 4 jurisdicciones que conocemos, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cierto? La jurisdicción constitucional y obviamente la jurisdicción que encabeza el Consejo Superior de la Judicatura,
conocen de acción de tutela. Es decir, muchachos, que todos los jueces de la República tienen función constitucional. Es decir, todos los jueces conocen de acciones de tutela. Entonces, es una jurisdicción que podríamos asemejarla al centralismo. Es decir, todos los jueces tienen una función constitucional. Bueno, muchachos, muy importante. La acción de tutela, entonces, a partir de lo que conocemos o el artículo 86, se erige como la forma de dar protección a un derecho que se encuentre vulnerado o a portas de ser violentado. Entonces, todos los jueces podrían llegar a tener competencia para conocer de esos asuntos. Muy importante también el procedimiento de acción de la tutela, regulado o reglamentado a través del decreto 2591 del 91, en donde pues crea ese procedimiento de acción de tutela, pero realmente me parece muy importante que lo toquemos presencialmente para poder, además de conocer cómo se estructura una acción de tutela, también empezar a conocer un poco sobre los términos, qué términos tienen los jueces para contestar esa acción de tutela y las características de esa acción de tutela, muchachos, pero eso hará parte de nuestra lección cuarta. Entonces, esa jurisdicción constitucional, muchachos, ¿cierto?, que se encuentra en cabeza de la Corte Constitucional, se encarga de la defensa de la Constitución, ya con los mecanismos que ya acá hemos hecho referencia, son los fundamentales, los necesarios para hacer valer o respetar nuestra Constitución. ¿Cómo se compone la Corte Constitucional? El artículo 239 de la Constitución Política refiere que, obviamente, como cualquier órgano jurisdiccional colegiado, tiene un número impar, ¿cierto? Un número impar de magistrados. Este es un órgano colegiado, es decir, las sentencias o las providencias expedidas por la Corte Constitucional son elegidos o son tomadas en órganos colegiados, es decir, en salas. ¿Cuántos magistrados componen la Corte Constitucional? 9 magistrados componen la Corte Constitucional, muchachos. ¿Cuántos años, cuál es el periodo y cómo se eligen esos magistrados? Los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años. ¿Quién terna a esos magistrados? Las ternas son enviadas por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es decir, ellos dicen quiénes son los postulados y el Senado es quien elige a esos magistrados. Los magistrados no podrán tener derecho a reelección. ¿Qué funciones cumple la Corte Constitucional? Como toda entidad pública, ¿cierto?, tiene sus funciones en la misma Constitución Política de Colombia. ¿En qué artículo? En el artículo 241 de la misma Carta Política. Primero, muy importante, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad. Pienso que es una de las funciones más importantes. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos. Es decir, que los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno también son objetos de demanda de inconstitucionalidad, muchachos. Bueno. La novena es muy importante, ya esto quería llegar. Las sanciones de tutela, todas, sin excepción, luego de pasar por ese procedimiento del cual vamos a hablar en la próxima clase,
deben llegar a una eventual revisión por la Corte Constitucional. Y esa revisión refiere a una selección, ¿cierto?, de las decisiones de acción de tutela más importantes o que los magistrados de la Corte Constitucional consideren que necesitan de un estudio más a fondo. A partir de ese estudio, muchachos, nacen lo que conocemos como las sentencias sentencias de tutela, donde lo que hace la Corte es elegir o seleccionar el tema importante y formar lo que conocemos como jurisprudencia constitucional acerca de sentencias sentencias de acción de tutela. De eso vamos a hablar también en la próxima clase, no se preocupen. Bueno. ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la temática que hemos tratado hoy? ¿Todo claro? Ya estamos finalizando. Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro o hay algunas dudas? Todo claro. Por mi parte no hay. Listo. Entonces, muy importante para poder entrar en contexto, muchachos, sobre el procedimiento de acción de tutela, y esto me parece que es prudente hablarlo de manera presencial, porque vamos a hacer unos esquemas sobre los términos, ¿cierto? Entonces les solicito que no perdamos esa clase el sábado, ¿cierto? Vamos bueno, no esta, sino la última, la cuarta, porque estamos abordando esta temática. Pero vamos entonces a tratar como de ilustrar un poco virtualmente a través de esta plataforma la forma o el procedimiento de acción de tutela. Obviamente la acción de tutela se encuentra regulada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Vamos a hacer lectura del artículo, por favor. Disculpe, profe, repite el artículo. 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción de omisión de cualquier autoridad pública. Muy bien. Ese es el fundamento constitucional que da vía a la creación de lo que conocemos como acción de tutela. Pero como todo en la Constitución tiene que tener una reglamentación interna, ¿cierto? En una ley ordinaria o en un decreto, el decreto 2591 de 1991 regula todo ese procedimiento de acción de tutela y da vía libre para que conozcamos cuál es el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es el siguiente. Nosotros radicamos la acción de tutela con todos sus requisitos y hay que tener en cuenta también de que es una acción simple, es decir, no tiene una formalidad exigible. Incluso no es necesario tener un apoderado judicial para instaurar una acción de tutela. Directamente el ciudadano a nombre propio puede instaurar la acción de tutela. Una vez radicada la acción de tutela, ¿cierto? Desde el momento en que llega al despacho judicial, ¿cierto? No es desde el momento que radicamos la acción de tutela, y eso es un error, sino desde el momento en el cual esa acción de tutela que la llevamos a la oficina judicial, pasa un tiempo, ¿cierto? Puede ser el mismo día, debería ser el mismo día, y en ese momento en el cual se radica en el despacho judicial, el despacho tendrá
10 días hábiles, es decir, sin contar sábados, domingos o festivos, para tomar la decisión con respecto a esa acción de tutela que radica el ciudadano. 10 días en primera instancia, 10 días hábiles. ¿Qué pasa si ese funcionario judicial no, no cumple con ese término? Podría de pronto verse inmerso en alguna sanción disciplinaria por sustraerse de sus obligaciones, ¿cierto? Una vez tomada la decisión de la acción de tutela, ya sea tutelando o no el derecho, y además dando la orden o impartiendo la orden al funcionario o la autoridad administrativa o particular, esa autoridad podrá o tendrá la posibilidad de impugnar ese fallo de tutela. Es decir, poner en conocimiento o poner en estudio, en consideración del superior jerárquico de ese juez para que él decida si mantiene la decisión del inferior jerárquico o por el contrario si la revoca. Es decir, si cambia ese concepto. Si el fallo es impugnado, el juzgado de segunda instancia tendrá 20 días hábiles para resolver esa impugnación en segunda instancia, ¿cierto? Es decir, que en total con impugnación una acción de tutela tendría inicialmente 30 días hábiles para poder de pronto surtir algún efecto. Obviamente, en el caso de ser impugnado. Que 10 días en primera instancia y 20 días en segunda instancia. Si no se interponen recursos, queda ejecutoriada la sentencia de tutela y tiene que cumplir la entidad. Una vez decidido eso, si la autoridad no cumple, ya sea en primera o segunda instancia, dependiendo de las circunstancias, no cumple con ese mandato que da el juez de tutela, juez constitucional, el ciudadano tendrá la posibilidad de interponer incidente de desacato, es decir, decirle al juez, la autoridad no está cumpliendo con el mandato que usted está dando, sanciónelo con multa o con arresto. Ese es el trámite, muchachos, de tutela, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer de manera ordenada. Claro que sí. Acaba usted de decir que podría incidir también en arresto y aproximadamente Multa. cuánto sería, o sea, qué cantidad sería, sí, exacto. Si la multa sería arresto, ¿qué cantidad sería? O sea, ¿cuántos meses, cuántos años? No. Eso lo decide el juez. Pueden ser 3, 5. Okay. Por lo general son 3 días de arresto y una multa grande para la autoridad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué significa eso? Que, por ejemplo, el representante legal de una EPS podría ir en arresto 3 días y una multa para la EPS si no cumple. Y así, cualquier autoridad que pues represente o cualquier ciudadano, porque recordemos que los particulares también pueden ser objeto de acción de tutela. Ese es el procedimiento de tutela, muchachos, y eso lo vamos a tratar de explicar con más detenimiento de manera presencial para que ustedes puedan ver los términos y cómo deben cumplirse. Entonces vemos cómo la acción de tutela es un mecanismo eficaz y perentorio. Una de las características de la acción de tutela es que tiene como mayor representación de que cuando llega al despacho judicial tiene prevalencia. Lo que sucede es que la acción de tutela va por delante o la decisión tiene que ser de inmediato, pues obviamente en el término, pero realmente es prevalente a los procesos judiciales. Es decir, muy a pesar de que el proceso judicial tenga en el despacho 1 año, 2 años, la acción de tutela tiene que tomarse la decisión de ella en el término perentorio. Es decir, hace dejar de lado a los procesos judiciales. ¿Listo? Por eso es que a veces es mucho más fácil
proceder con acción de tutela que a través de un proceso judicial, obviamente, debe ser amparado bajo los parámetros importantes de la acción de tutela, muchachos. Muchachos, ¿alguna duda o pregunta con respecto a lo que hemos dado hoy? Ya estamos terminando. ¿Todo claro? Sí, Bueno, muchachos, ha sido un placer haber compartido pues, la clase de hoy con ustedes, esperando pues que podamos desarrollar la clase del sábado de manera presencial, ¿cierto? Em, yo les estaré avisando cuál va a ser la actividad para tomar una nota, si es un foro, sobre lo que hablamos hoy, pues, de lo que hemos hablado ya con los estudiantes de la mañana, de lunes a viernes, para tomar pues esa pequeña nota. Muchachos, es un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el día sábado. Que tengan un feliz día. Igualmente, profe. Gracias.